Y bueno, estábamos previo a conversar a Carlos también, interiorizándonos con respecto ante esta nueva ola migratoria, bien digo, por precisamente la situación que se está viviendo en Venezuela. El gobierno va a acordar un itinerario con Bolivia para abordar precisamente el control fronterizo, bien digo, en ambos países. Para conversar sobre este tema, nos contactamos con la diputada del Partido Republicano e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Catalina del Real. Ahora sí, ¿cómo está, diputada? Buenos días. Hola, muy buenos días, Karina. Muchas gracias por el contacto. Lo primero, preguntar con respecto a esta conversación que se está llevando con el país, con Bolivia. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Tiene o no sustento en el fondo? ¿Pueden lograrse cosas concretas finalmente? Mira, la subsecretaria de la Fuente ha estado justamente en conversaciones con el gobierno de Luis Arce, con el gobierno de Bolivia, y se supone fue para allá, habló con el viceministro de Relaciones Exteriores, habló también con el viceministro de Comercio y según informaciones que tenemos se ha llegado a un protocolo de acuerdo, protocolo que todavía no conocemos porque ella está citada hoy día a la Comisión de Relaciones Exteriores que se va a efectuar a las 3 de la tarde y ahí ella está citada y nos va a informar sobre el protocolo en el que están avanzando. Mira, desde mi punto de vista esperamos que este protocolo lleve a soluciones concretas. Sin embargo, también desconfiamos de que sea así por la historia que tenemos con Bolivia. ¿Por qué? ¿Por qué desconfía, diputada? Bueno, nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con Bolivia desde el año 78, solamente hay relaciones consulares y desde hace 10 años que tampoco hay mayores contactos. Hoy día lo que sucede en la frontera con Bolivia es que Bolivia no permite las reconducciones de migrantes. O sea, para ellos es muy fácil. Los extranjeros entran por Bolivia, los migrantes ilegales, luego pasan a Chile y después ellos no permiten que sean devueltos por el lugar que entraron. Por lo tanto, nosotros estamos en el peor de los mundos. Entran estos extranjeros, no se pueden reconducir y por supuesto quedan en Chile y hoy día tenemos una crisis tremenda migratoria donde tenemos los consultorios colapsados, donde tenemos ciudades colapsadas, donde ha entrado el narcotráfico, las bandas terroristas. Todos sabemos la crisis de seguridad que tenemos en nuestro país, por lo tanto es un tema muy sensible y que yo veo difícil que finalmente Bolivia ceda sin pedir algo a cambio. ¿Qué espera usted particularmente de este protocolo? ¿Cree que con esto bastaría poder reconducir a los migrantes o simplemente más bien podríamos decir de alguna manera, también incluso leía que lo habían catalogado de una medida ingenua algunos parlamentarios? Sí, por eso. Tal como le digo, he escuchado opiniones parlamentarias que lo catalogan de ingenuo. La verdad que a mí me gustaría también creer, pero lo que hemos visto en el transcurso de los últimos años no dice lo contrario. Bolivia no ha tenido la voluntad de tener un acuerdo migratorio con Chile donde realmente los dos países se pongan de acuerdo, y no solamente los dos países, esto es un tema a nivel regional. Se necesita que todos los países de la región puedan llegar a un acuerdo migratorio y ver cómo enfrentar este problema. Este problema de verdad, o sea, ya es grande, ya hay 8 millones de venezolanos en el extranjero. A Chile han entrado 1 millón de migrantes en el último tiempo, de los cuales la gran mayoría es venezolano, y hoy día con la crisis que está viviendo Venezuela, que cada día se está acrecentando, vemos que muchos millones de venezolanos, alrededor de 6 millones más van a salir. Por lo tanto, ya no es un problema pequeño, es un problema de carácter mayor y que se debe enfrentar por todos los países como región. ¿Qué puntos para usted serían clave dentro de este protocolo que les va a presentar próximamente la subsecretaria de Relaciones Exteriores? Bueno, como le decía, lo más importante es la voluntad de Bolivia de llegar a un acuerdo y de que permita las reconducciones. Y no solamente permita las reconducciones, sino también Bolivia necesita cerrar más sus fronteras. No puede tener permear sus fronteras hacia el otro lado porque va a ser un país de paso y no va a quedar con los migrantes. Por lo tanto, Bolivia también necesita tener el cierre de sus fronteras y tener más controles por la migración ilegal y sobre todo por las bandas internacionales. Perfecto. Ahora, diputada, con esta nueva ola migratoria frente a lo que estaba ocurriendo también en Venezuela, ¿cuál ha sido el impacto en el país, por ejemplo, en el área del empleo? ¿Cuál es la apreciación que tiene usted frente a esta situación?
Bueno, a Chile le ha afectado terriblemente, como decía, en todos los servicios públicos. En el norte del país no tenemos colegios, hay niños chilenos que están sin colegio. En la salud, los consultorios, las clínicas, los hospitales están colapsados, las listas de espera han aumentado de manera gigantesca. El tema de vivienda, nosotros habíamos erradicado en Chile los campamentos y hoy tenemos no solamente una expansión gigante de los campamentos, tenemos hasta personas viviendo en la calle, en plaza. En el norte de Chile tenemos rucos viviendo en los árboles, cosas que nunca habíamos visto. Y por supuesto el empleo, hoy día la mayoría de ellos están en empleo informal, lo que impacta al empleo en Chile. Eso, ¿cómo repercute también al sector como del empleo en general, entendiendo que hay cerca de un 33% de extranjeros que están precisamente en trabajos informales? Repercute por los dos lados. Primero, por el abuso que se genera hacia ellos, donde los contratan por sueldos menores a los mínimos, sin garantías sociales. Pero por el otro lado también está impactando en el empleo de los chilenos. Cada vez tenemos más desempleo y cada vez el costo de la vida en Chile es más alto con la inflación que tenemos. Por lo tanto, la vida para los chilenos se está volviendo cada vez más difícil. Y mientras más gente entre, eso genera una presión social que es mucho más difícil de contener. Eso entendiendo también que esta cifra eventualmente podría seguir aumentando, ¿no? Con todas estas olas migratorias que se prevén frente a la situación de Venezuela. Por supuesto, eso es lo grave. O sea, se espera que alrededor de 6 millones de venezolanos presionen por salir de Venezuela con los hechos de los últimos tiempos, con las elecciones fraudulentas. Hoy día, además, lo que comentaban ustedes hace un rato, que hay una orden de captura contra Edmundo González. Además, han matado gente, tienen presos políticos. Hoy día la situación en Venezuela se está haciendo insostenible y finalmente, si no se llega a una solución pacífica en Venezuela, van a salir 6 millones de venezolanos y muchos de ellos van a presionar para entrar a Chile y la crisis migratoria que tenemos hoy se va a volver peor. Durante las próximas horas también, diputada, el presidente Gabriel Boric va a sostener una reunión con los integrantes de la Comisión de Seguridad en Cerro Castillo para abordar temática de seguridad, pero también va a ser abordado lo que tiene que ver con la migración. Incluso desde la UDI van a pedir crear una fuerza de tarea para expulsar a cerca de 30.000 extranjeros que se encuentran en nuestro país y que tienen orden de captura hace ya más de 5 años. ¿Cómo ve usted esta medida, esta fuerza de tarea que impulsa la UDI? ¿Cree que podría ayudar en algún sentido a lo que estamos viendo hoy en día? Bueno, toda medida y todo impulso de diversas soluciones es bienvenido. Sin embargo, hoy día, primero, es difícil poder expulsar a esas 30.000 personas. Venezuela tampoco está permitiendo que los venezolanos expulsados desde Chile entren a su país. Es cada día más tirante la relación que tenemos con Venezuela. Recuerde usted que sacaron hasta a sus diplomáticos, al embajador de acá, también expulsaron a nuestro embajador. Por lo tanto, la relación con Venezuela hoy día está muy tirante y es muy difícil que Venezuela acepte estas reconducciones. Además que 30.000 finalmente es un número pequeño dentro de los millones de venezolanos que están haciendo presión por salir de su país. Hoy día lo más relevante es una coordinación a nivel internacional, a nivel regional, pero una coordinación de verdad, con voluntad, que los presidentes se den cuenta de la grave amenaza que estamos enfrentando. Perfecto. Muchas gracias, diputada Catalina del Real, por su tiempo y por haber conversado con nosotros aquí en T13 Digital. Que esté muy bien y que le vaya bien también en la presentación del protocolo. Muchas gracias, Karina. Gracias. Saludos a quienes nos están viendo. Gracias. Y bueno, nos separamos brevemente y ya estamos de vuelta con más información. No se vayan.